Mateo era un hombre cuya sencillez se perdía y se encontraba en el caótico corazón de Lima. Su vida, enmarcada por el cielo gris y el estruendo perpetuo del tráfico, no había comenzado en cuna de oro. Nació en una familia del distrito de San Juan del Lurigancho, un universo de cemento y empuje donde los sueños se construían con el sudor de cada día. Desde niño, sintió una fascinación casi mística por la tecnología, por los códigos que movían el mundo invisible detrás de las pantallas. Sin embargo, el destino le asestó un golpe brutal cuando, en medio de sus estudios universitarios, su padre falleció. Aquel pilar de su vida se derrumbó, y con él, los sueños de Mateo tuvieron que ser puestos en pausa. Decidió aparcar su ambición de convertirse en un empresario tecnológico para ayudar a su madre a sostener el hogar, a mantener a flote la pequeña barca de su familia en el vasto océano de la ciudad. Tras graduarse, con el título guardado en un cajón y la necesidad apremiando, Mateo se convirtió en motorizado de una aplicación de delivery. No era un trabajo glamoroso, era una batalla diaria contra el tiempo, el tráfico infernal de la Javier Prado y el sol inclemente del verano limeño. Pero él afrontaba cada jornada con una sonrisa, una coraza contra la adversidad. Para Mateo, cada cliente, cada pedido entregado, era una oportunidad para intercambiar una palabra amable, para compartir un instante de calidez humana en la impersonalidad de la metrópoli. Una de sus clientas más frecuentes era Sofía. Cada tarde, a la misma hora, recibía la notificación para recogerla de su oficina en un moderno edificio de San Isidro y llevarla a su casa en Miraflores. Sofía era una figura de delicadeza y amabilidad. Siempre subía a la moto con un saludo suave y, durante el trayecto, a veces comentaba sobre el tráfico o el clima. Mateo, por su parte, se aseguraba de que su viaje fuera lo más seguro y tranquilo posible, sorteando los baches y los vehículos imprudentes con una habilidad que solo los años de recorrer Lima podían dar. «Gracias, Mateo. Cuídate», decía ella siempre al bajar, y su voz era como una brisa fresca en el agobiante calor de la tarde. En esos breves momentos, el corazón de Mateo se sentía extrañamente ligero. Pero la realidad lo anclaba con fuerza. Él era solo un motorizado. Sentía que un abismo social lo separaba de ella, una barrera invisible pero infranqueable que le impedía acercarse más, y mucho menos confesar los sentimientos que comenzaban a florecer en su interior. Una tarde, mientras la llevaba a casa, Sofía parecía más callada de lo habitual. Con una voz teñida de preocupación, le confesó que su familia la estaba presionando para que se casara, para que encontrara a alguien a su altura. En ese instante, una chispa de audacia se encendió en el interior de Mateo. Sintió que era ahora o nunca, que esa era la única oportunidad que el destino le daría para luchar por su felicidad. Al llegar a su destino, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se armó de valor. Le dijo que la amaba, que veía en ella una bondad y una luz que iluminaban sus días grises, y que deseaba con toda su alma hacerla su compañera de vida. Sofía, inicialmente sorprendida, le dedicó una sonrisa dulce y enigmática. Le dijo que hablaría con su familia, y por un momento, un rayo de esperanza cegadora iluminó el mundo de Mateo. Pero esa esperanza se hizo añicos pocos días después. Recibió una llamada de la familia de Sofía, citándolo a una reunión en su residencia, una imponente casa en La Molina, rodeada de jardines cuidados y altos muros que la aislaban del resto del mundo. Desde el momento en que cruzó el umbral, Mateo sintió el frío glacial de la hostilidad. Los padres de Sofía, el señor y la señora Vargas, lo recibieron con una cortesía forzada que no lograba ocultar su desdén. Sin rodeos, con la crueldad de un cirujano, le dijeron que no era digno de su hija. Sofía es una chica de buena familia, con un futuro brillante. Usted es solo un motorizado. ¿Qué clase de vida puede ofrecerle?, espetó el señor Vargas, sus palabras afiladas como cuchillos. Mateo sintió como cada sílaba le atravesaba el pecho. Intentó defenderse, explicarles que tenía grandes sueños, que estaba trabajando incansablemente para construir un futuro mejor, que su trabajo actual era solo un peldaño. Pero a ellos no les importaba. Para la familia Vargas, el estatus social era el único idioma que entendían, y Mateo, a sus ojos, era un analfabeto en ese lenguaje. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en su círculo sabía, era que Mateo no era simplemente un motorizado. Era Mateo Alarcón, el único heredero de Alarcón Tech, una de las empresas de tecnología más prometedoras del país, fundada por su difunto padre. La compañía había entrado en un periodo de inactividad tras la muerte de su fundador, pero sus activos y patentes eran lo suficientemente valiosos como para convertir a Mateo, de la noche a la mañana, en uno de los hombres más ricos de Lima si decidía reactivarla. Pero él nunca había querido tomar ese camino fácil. Para Mateo,
El éxito debía ser el fruto del esfuerzo propio, una conquista personal ganada con sudor y sacrificio. Por eso eligió el camino difícil, trabajar como motorizado mientras, en secreto, desde el garaje de su casa en San Juan del Lurigancho, desarrollaba su propia startup tecnológica. Quería demostrarse a sí mismo, y al mundo, que podía triunfar por sus propios méritos, sin depender del apellido de su padre. Aquella tarde, tras la humillación sufrida, Mateo se sentó frente a su vieja laptop en su pequeño cuarto. La pantalla reflejaba líneas de código, el esqueleto digital de la aplicación que estaba creando. Su proyecto, su verdadero sueño, se llamaba Conecta Pro, una plataforma innovadora diseñada para conectar de manera eficiente a trabajadores independientes, gasfiteros, electricistas, diseñadores, contadores, con clientes que necesitaran sus servicios. Era una idea brillante, nacida de su propia experiencia viendo las dificultades de la gente trabajadora. Pero el progreso era dolorosamente lento. Tenía que dividir su tiempo y su energía entre los pedidos de la aplicación de delivery y el desarrollo de su propia empresa. En medio de su frustración, su teléfono sonó. Era Camila, una vieja amiga de la universidad. Hacía años que no hablaban, pero ella lo había contactado de repente tras oír rumores sobre su proyecto a través de un conocido en común. Mateo, me han contado que estás desarrollando algo grande, dijo Camila con un entusiasmo que traspasaba la línea telefónica. Me interesa mucho. Ahora trabajo como inversora de capital de riesgo, y creo que tu proyecto tiene un potencial enorme. Quiero ayudarte. Mateo quedó perplejo. No podía creer que alguien como Camila, quien se había forjado una reputación como una de las inversoras más astutas del ecosistema tecnológico peruano, estuviera interesada en su modesto proyecto de garaje. Al principio dudó, su orgullo herido todavía le pesaba. Pero tras una larga conversación, comprendió que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Camila no solo le ofreció el respaldo financiero que tanto necesitaba, sino que también se convirtió en su mentora. Le ayudó a refinar su plan de negocios, a pulir su estrategia de marketing, lo más importante, le abrió las puertas a su extensa red de contactos profesionales. Con la ayuda de Camila, Mateo empezó a ver una nueva luz de esperanza en su horizonte. Sin embargo, aunque su carrera y su startup consumían casi todo su tiempo, no podía borrar por completo a Sofía de su mente. A veces, la veía por la calle cuando hacía alguna entrega por Miraflores. Sus miradas se cruzaban fugazmente. Sofía notaba algo diferente en él, ya no le sonreía con la misma calidez de antes. Su trato se había vuelto más distante, puramente profesional. Ella se preguntaba si Mateo realmente la había olvidado o si había algo más que él ocultaba. Pero Sofía no tenía idea del otro mundo que Mateo estaba construyendo en silencio, un mundo que pronto cambiaría las reglas del juego, no solo para él, sino para todos los que lo habían subestimado. Pasaron varios meses desde que Mateo y Camila unieron fuerzas. Con el apoyo financiero y la guía estratégica de su amiga, la pequeña startup de Mateo comenzó a mostrar signos de un progreso extraordinario. Conecta Pro, la plataforma que había nacido entre el olor a aceite de motor y el zumbido de un viejo ventilador en su garaje, empezó a captar la atención de los primeros usuarios. Sus características innovadoras, como un sistema de calificación fiable y una interfaz intuitiva, junto con una comisión justa para los profesionales, hicieron que muchos se sintieran atraídos a probarla. El boca a boca digital comenzó a funcionar. Pero el camino al éxito no fue un paseo por el malecón. Mateo tuvo que trabajar hasta el agotamiento, encadenando noches en vela programando y depurando código, durmiendo apenas unas pocas horas antes de volver a ponerse el casco y la casaca para repartir pedidos al amanecer. El rugido de su moto por la vía expresa era la banda sonora de su doble vida. Tuvo que aprender a marchas forzadas sobre gestión empresarial, marketing digital y el arte de la negociación con posibles socios. Estaba exhausto, pero su determinación era inquebrantable. Cada vez que el cansancio amenazaba con vencerlo, recordaba las palabras despectivas del señor Vargas, la mirada condescendiente de su familia. Esa humillación se había transformado en el combustible más potente para su motor, su mayor motivación para demostrarles cuán equivocados estaban. Un día, llegó el momento que lo cambiaría todo. Una de las corporaciones tecnológicas más grandes de Latinoamérica, con sede en Brasil, se interesó en Conecta Pro. Vieron el inmenso potencial de la plataforma para revolucionar el sector de servicios en la región y ofrecieron una alianza estratégica, inyectando una suma millonaria de capital para su expansión. Ese acuerdo fue el punto de inflexión. Con los nuevos fondos, Mateo pudo contratar a un equipo de ingenieros y diseñadores de primer nivel, mejorar drásticamente las funcionalidades de la aplicación y lanzar una campaña de marketing masiva a nivel nacional.
Poco después, Conecta Pro explotó en el mercado. Se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales peruanas. Desde Arequipa hasta Trujillo, los usuarios compartían sus experiencias positivas, elogiando la eficiencia y la confianza que la plataforma les brindaba. En cuestión de meses, Conecta Pro atrajo a millones de usuarios activos y comenzó a recibir el interés de fondos de inversión internacionales. Mateo, el exmotorizado de San Juan del Lurigancho, empezó a ser invitado a conferencias de tecnología y a ser entrevistado por los principales medios de comunicación como el fundador de la startup del momento. A pesar de la creciente fama, Mateo se mantuvo humilde y con los pies en la tierra. Decidió no alardear de su éxito, especialmente ante Sofía y su familia. Para él, esto no se trataba de una venganza personal ni de restregarle su nueva fortuna en la cara. Se trataba de demostrarse a sí mismo que podía alcanzar sus sueños a través del trabajo duro y la integridad. Sin embargo, había algo que Mateo no previó: la noticia de su éxito comenzó a extenderse como la pólvora. La prensa local, ávida de historias de superación, empezó a indagar en el pasado del misterioso fundador de Conecta Pro. No tardaron en descubrir que Mateo Alarcón había sido, hasta hace poco, un motorizado de delivery. La historia se convirtió en un titular nacional, de las calles de Lima a la cima de la tecnología. Millones de personas se sintieron inspiradas por su increíble viaje. Por otro lado, Sofía y su familia comenzaron a escuchar los rumores sobre Mateo. Al principio, se negaron a creerlo. No podía ser el mismo joven humilde al que habían despreciado. Pero cuando las fotos de Mateo, ahora con un aspecto más pulcro y seguro, aparecieron en las portadas de revistas como Gestión y en portales de noticias, no pudieron seguir negando la realidad. Así que resultó que no era solo un motorizado, murmuró el señor Vargas, mirando la pantalla de su tablet con una mezcla de incredulidad y un incipiente remordimiento. Es incluso más exitoso de lo que jamás imaginamos. Sofía sentía una tormenta de emociones contradictorias. Por un lado, una oleada de orgullo por los logros de Mateo. Pero por otro, una culpa profunda y amarga por la forma en que su familia lo había tratado. Se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de estar con un hombre de un valor incalculable, no por su dinero, sino por su carácter, su perseverancia y su nobleza. Comenzó a preguntarse qué habría pasado si hubiera luchado por él, si se hubiera enfrentado a sus padres. Ahora, Mateo parecía estar en otro universo, un mundo de éxito y reconocimiento al que ella ya no tenía acceso. Mientras tanto, Mateo seguía adelante, enfocado en convertir Conecta Pro en una plataforma global y en vivir de acuerdo con los principios que siempre había defendido, sin saber que su éxito se había convertido en el espejo que reflejaba el error más grande de la familia Vargas. El éxito de Mateo como fundador de Conecta Pro se volvió imparable. Los medios de comunicación lo presentaban constantemente como el nuevo rostro del emprendimiento peruano, una figura inspiradora que había logrado el sueño andino partiendo de un origen modesto. Artículos sobre su trayectoria inundaban la red, desde portales de noticias hasta influyentes blogs de negocios. Una entrevista que concedió a un popular programa dominical se convirtió en uno de los videos más virales de la semana. En medio de este torbellino de atención pública, Sofía y su familia se sentían cada vez más arrinconados por la realidad. Les resultaba imposible ignorar que el hombre al que habían rechazado y humillado era ahora una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico del país. El señor Vargas, en particular, estaba consumido por el arrepentimiento. Se pasaba horas leyendo artículos sobre Mateo, descubriendo no solo su éxito con Conecta Pro, sino también su verdadera identidad como heredero de Alarcón Tech. «¡Qué estúpidos fuimos!», exclamó una noche durante la cena, golpeando la mesa con el puño. «Rechazamos a un millonario, a un visionario. Por nuestra estúpida arrogancia». La señora Vargas intentaba calmarlo, pero ella también sentía el peso del error. Habían juzgado el libro por su cubierta, y la cubierta era la de un motorizado. Ahora se daban cuenta de que el libro contenía una historia de genialidad y fortuna. Impulsados por una mezcla de arrepentimiento y un oportunismo apenas disimulado, intentaron contactar a Mateo. El señor Vargas, tragándose su orgullo, llamó al antiguo número de teléfono que Sofía tenía guardado, con la intención de ofrecerle una disculpa y, quizás, explorar la posibilidad de una reconciliación. Pero el número ya no estaba activo. Intentaron buscarlo a través de conocidos, pero el círculo de Mateo había cambiado, ahora se movía en esferas a las que ellos ya no tenían acceso. Mientras tanto, Mateo no tenía la más mínima intención de volver a tener contacto con Sofía o su familia. Se daba cuenta de que su interés repentino era una consecuencia directa de su éxito y su nueva posición económica. Para él, esta indiferencia era la forma más pura y elegante de revancha.
No necesitaba gritarles ni humillarlos, bastaba con demostrarles, a través de sus logros, la magnitud de lo que habían perdido. El silencio y la distancia eran su respuesta. Había algo más que atormentaba a Sofía, los crecientes rumores sobre la cercanía entre Mateo y Camila. Las redes sociales y las revistas de sociedad estaban llenas de fotos de ellos juntos en eventos de tecnología, cenas de gala y conferencias. Se les veía riendo, conversando con complicidad, apoyándose mutuamente. Muchos especulaban que su relación iba más allá de lo profesional. ¿Aún pensará en mí?, se preguntaba Sofía mientras miraba una foto de Mateo y Camila en la inauguración de las nuevas oficinas de Conecta Pro. ¿O me ha borrado por completo por lo que mi familia le hizo? El remordimiento de la familia Vargas se hizo más profundo. Se dieron cuenta de que no solo habían perdido la oportunidad de tener a un yerno brillante y exitoso, sino que habían empujado a su propia hija a un estado de tristeza y arrepentimiento. Mientras la vida de Mateo era una historia de progreso constante, la de ellos se había estancado en el pantano de un qué hubiera pasado si. Para Mateo, el pasado era una lección aprendida. Para la familia Vargas, era una herida que no dejaba de supurar. La vida de Mateo continuaba su vertiginoso ascenso. Con el éxito de Conecta Pro consolidado en Latinoamérica y comenzando su expansión a otros continentes, su agenda era una locura. Pasaba sus días entre reuniones con inversores de Nueva York y Tokio, dando discursos en conferencias tecnológicas en Berlín y supervisando la apertura de nuevas oficinas. En medio de toda esta vorágine, su relación con Camila se había convertido en su ancla, su refugio. Ella no era solo su socia de negocios, era su confidente, su mejor amiga y la única persona que lo había conocido antes del éxito y había creído en él sin condiciones. Pasaban incontables horas juntos, no solo discutiendo estrategias para la empresa, sino también compartiendo sueños, miedos y anhelos personales, a menudo en un café tranquilo en Barranco, lejos del bullicio corporativo. Su conexión era cada vez más evidente para todos los que los rodeaban. Las redes sociales se habían convertido en un hervidero de rumores sobre Matila, el apodo que los seguidores de la escena tecnológica les habían puesto. Fotos de ellos, ya fuera en eventos formales o paseando por el malecón durante un descanso, se viralizaban al instante, alimentando la especulación de que eran más que simples socios. Algunos artículos incluso se referían a Camila como la arquitecta detrás del trono, un título que, aunque inexacto, aumentaba los celos y la desazón de Sofía. En un último y desesperado intento, Sofía decidió contactar a Mateo de nuevo, esta vez a través de su perfil profesional en una red de negocios. Le envió un mensaje largo y sincero, pidiéndole perdón por el comportamiento de su familia y por su propia debilidad, expresando su arrepentimiento y su admiración por todo lo que había logrado. Esperó durante días, revisando su bandeja de entrada con una ansiedad que la consumía. Pero la respuesta nunca llegó. Mateo vio el mensaje, lo leyó, sintió una punzada de la vieja herida, y luego lo archivó. Para él, Sofía pertenecía a un capítulo de su vida que ya había cerrado con llave. Una tarde, mientras tomaban un café en la terraza de un hotel en San Isidro con vistas a la ciudad, Camila abordó el tema que ambos habían estado evitando. Mateo, hay algo de lo que quiero hablar, dijo, su voz inusualmente vacilante. Él la miró, notando la seriedad en sus ojos. ¿Qué pasa, Cami? Sé que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, y nuestra relación se ha vuelto muy cercana, continuó ella, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero necesito saber qué sientes realmente sobre todo esto. Sobre nosotros. Mateo dejó su taza sobre la mesa y la miró fijamente. Se tomó un momento, reflexionando. Camila, eres la persona más importante en mi vida, dijo finalmente, su voz cargada de una sinceridad abrumadora. No solo me ayudaste a construir mi sueño, sino que me ayudaste a reconstruirme a mí mismo cuando estaba roto. Me diste cuando nadie más lo hizo. Hizo una pausa y luego sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. No, esto no es solo trabajo. Nunca lo ha sido. Pensé que quizás ya era hora de que intentáramos construir algo serio juntos. Creo que podemos tener un futuro increíble, no solo en los negocios, sino en la vida. Las palabras de Mateo fueron como un bálsamo para el alma de Camila. Durante mucho tiempo, había temido que él siguiera atado a su pasado con Sofía, pero ahora estaba segura de que Mateo había avanzado, que estaba listo para un nuevo comienzo. Mientras tanto, la desesperación de Sofía tocó fondo. Se dio cuenta de que había perdido a Mateo para siempre, que él había encontrado la felicidad con alguien que realmente lo valoraba. Su arrepentimiento se intensificó al ver una foto de Mateo y Camila en una gala de premios tecnológicos, radiantes y felices.
Parecían una pareja invencible, sellada por el éxito y un afecto genuino. Sus padres intentaron consolarla, diciéndole que olvidara a Mateo, pero era inútil. Sofía sabía que había dejado escapar el amor verdadero por cobardía. Y Mateo, por su parte, ya no se preocupaba por lo que Sofía o su familia sintieran. Había encontrado una nueva luz en su vida, y esa luz se llamaba Camila. Meses después de que su relación con Camila se consolidara, Mateo alcanzó un pináculo de éxito que ni en sus sueños más ambiciosos había imaginado. Conecta Pro ya no era una startup, era un unicornio global, una plataforma utilizada por millones de personas en decenas de países. Este triunfo lo catapultó al escenario mundial. Fue invitado como orador principal a los eventos tecnológicos más importantes, recibió premios prestigiosos y fue entrevistado por medios de comunicación de renombre internacional. Uno de los momentos más significativos de su vida llegó cuando fue invitado a una ceremonia de premios en Silicon Valley. Allí, frente a la élite de la industria tecnológica global, fue galardonado como el emprendedor joven más inspirador del año. Al subir al escenario para recibir el premio, Mateo pronunció un discurso que silenció y conmovió a la audiencia. Cuando comencé este viaje, mucha gente dudó de mí, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Me dijeron que solo era un motorizado de Lima, que no tenía un futuro brillante. Pero yo creo que el éxito no se trata de dónde vienes, sino de cómo aprovechas las oportunidades y nunca dejas de creer en ti mismo. Luego, compartió su historia, la pérdida de su padre, su decisión de trabajar en las calles para ayudar a su madre, su sueño de construir una empresa desde cero. También habló, sin mencionar nombres, del doloroso rechazo que sufrió por parte de la familia de una chica a la que amaba, y como esa humillación, en lugar de destruirlo, se convirtió en el catalizador de su ambición. Quiero decirles a todos los que luchan por un sueño, sigan trabajando duro. Porque al final, solo el esfuerzo y la fe en uno mismo son los que te llevarán a donde quieres estar. Su discurso fue recibido con una ovación de pie. Muchas personas en la sala, magnates y genios de la tecnología, se sintieron conmovidos por su honestidad y su resiliencia. La noticia de su emotivo discurso se replicó en medios de todo el mundo y, por supuesto, llegó a oídos de Sofía y su familia en Perú. Cuando vieron el video en las redes sociales, no pudieron decir nada. Solo sintieron una profunda vergüenza. El señor Vargas, antes tan arrogante, ahora solo podía bajar la cabeza. Se dio cuenta de la magnitud de su error, de la ceguera de su prejuicio. Sofía, realmente lo perdimos, dijo la señora Vargas, su voz quebrada por el arrepentimiento. Se ha convertido en un gran hombre. Sofía solo pudo asentir, las lágrimas corriendo por su rostro. Mateo, por su parte, se sentía liberado. Su éxito y su trabajo duro habían sido la mejor forma de cerrar ese capítulo doloroso. No necesitó recurrir al odio ni a la venganza directa, le bastó con demostrarles que estaban equivocados. Se sentía satisfecho. Pero lo que lo hacía verdaderamente feliz era haber encontrado el amor y la paz junto a Camila. Juntos, eran un equipo, una pareja que se apoyaba incondicionalmente. Con ella, Mateo sentía que por fin había encontrado el hogar que tanto había buscado. Tras su consagración en Silicon Valley, Mateo se convirtió en una de las figuras más influyentes de la tecnología mundial. Pero su éxito no se midió solo por la valoración de Conecta Pro, que ya era un gigante global, sino también por el impacto social que generó. Fiel a sus raíces, inició programas de capacitación digital y microcréditos para motorizados y trabajadores independientes en Perú, utilizando su propia plataforma para mejorar sus habilidades y darles acceso a mejores oportunidades. Para Mateo, era su forma de devolver a la comunidad que una vez fue su mundo, el lugar que le enseñó el valor del trabajo diario. En el plano personal, su relación con Camila florecía con una solidez y una calidez que eran la envidia de muchos. Tras varios meses de una relación cómplice y apasionada, Mateo decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Eligió un lugar sencillo pero lleno de significado, el pequeño parque en San Isidro donde se habían reunido por primera vez para hablar del futuro de Conecta Pro. Cami, has sido la pieza más importante de mi vida, dijo Mateo, arrodillándose y sacando un anillo de diamantes de su bolsillo. Me has acompañado en la tormenta y en la calma. No solo quiero construir empresas contigo, quiero construir una vida. ¿Te casarías conmigo? Camila, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, no dudó un segundo. Sí, Mateo. 1000 veces sí. La noticia de su compromiso fue celebrada en el mundo empresarial, pero para Sofía, fue el cierre definitivo de cualquier esperanza que pudiera albergar. Vio la noticia en un portal de sociedad, con una foto de la feliz pareja.
Esa noche, finalmente entendió. Su camino y el de Mateo se habían separado para siempre. El hombre que una vez consideró indigno se había convertido en una leyenda inalcanzable, alguien que ya no necesitaba la validación de nadie. El arrepentimiento de su familia se convirtió en una lección permanente. Los prejuicios y la arrogancia solo conducen a la pérdida de lo más valioso de la vida. Mateo, por otro lado, se sentía en paz. Había demostrado su valía sin necesidad de herir a nadie. Ya no le importaba lo que la familia Vargas o cualquier otra persona que lo hubiera menospreciado pensara de él. Había encontrado la felicidad genuina, no solo en el éxito profesional, sino en la conexión profunda y sincera con Camila. El día de su boda, celebrada en una hermosa hacienda en el Valle del Lurín, de forma íntima pero elegante, Mateo estaba de pie en el altar, mirando a Camila a los ojos. Se dio cuenta de que su increíble viaje, desde las bulliciosas y peligrosas calles de Lima hasta la cima del mundo tecnológico, lo había llevado a una conclusión fundamental. El verdadero éxito no se mide en dinero o estatus, sino en los valores que defiendes, en el amor que das y recibes, y en la paz que encuentras contigo mismo. Nunca podría haber imaginado esta vida sin ti, le susurró a Camila, tomando su mano. Ella le sonrió con ternura. Y yo nunca habría querido imaginarla. Juntos construiremos el futuro que soñamos. Y así, de la mano, caminaron hacia el horizonte, listos para comenzar una nueva aventura, mientras que, en la lejanía de la ciudad, una historia de arrepentimiento se desvanecía, un recordatorio silencioso de que las verdaderas joyas de la vida